Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Recordando a Gurdjieff. Libro segundo, capítulo 11. Gurdjieff volvió a Europa a fines de la década de los 30, y aunque entonces lo ignoraba, no volvería a verlo hasta muchos años después. Si bien es cierto que le había hecho frecuentes visitas durante su estancia en Nueva York, no había tenido un contacto estrecho y personal con él. Antes de marcharse, sin embargo, mantuvimos una larga charla y él repitió que me convenía salir y, entre comillas, experimentar el mundo, y que fuera o no fuera consciente de ello, había absorbido suficientes enseñanzas y lo importante era que viviera y las aplicara a situaciones en las que me encontrase. No me aconsejó que me separase del grupo, pero cuando se lo pregunté, dijo que era una cuestión que se dilucidaría sola y que yo tendría que hacer lo que me pareciese más conveniente. En los años que siguieron, participé de vez en cuando en las reuniones de los grupos y asistí en ocasiones a la lectura de los libros de Gurdjieff, pero nunca durante largos periodos y de forma continuada. Sin embargo, no podía poner en duda la influencia que sobre mí seguía teniendo Gurdjieff. Igual que un niño que considera a su padre como la autoridad definitiva, descubrí que nunca tomaba una decisión importante sin tratar de considerarla desde el punto de vista de sus enseñanzas, y vi con sorpresa que tendía a juzgarme a mí mismo y a los demás desde una perspectiva moral muy estricta y bastante, entre comillas, puritana. Todavía era joven y tenía poca experiencia, por lo que mis juicios solían ser demasiado severos y muy exigentes. No puedo asegurar que esto fuera consecuencia de mi relación con Gurdjieff, que era puritano y recto, entre comillas, en muchos aspectos de lo que se suele suponer. Puede que se tratara simplemente del efecto natural de la educación que había recibido, propia del medio oeste americano. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de que mi actitud se debía en gran parte a una reacción inconsciente contra su autoridad y a un intento también inconsciente de liberarme de su poderosa influencia. En cualquier caso, era una verdadera lucha, complicada por mis fuertes sentimientos hacia Gurdjieff como hombre y también, por decirlo así, como padre, y a mi desaprobación igualmente fuerte del comportamiento de muchos de sus seguidores. Un ejemplo del conflicto interior que me perturbaba es que, si bien rechazaba a la mayoría de los seguidores de Gurdjieff y no asistía a sus reuniones, seguí, casi sin saber por qué, venerándolo a él. No recuerdo nada que ilustre mejor lo que quiero decir que la ocasión en que conocí a Pedro Damianovich Uspensky, en otro tiempo alumno de Gurdjieff, y que ahora daba conferencias y charlas en Nueva York. Me dijeron que había anunciado un ciclo especial de conferencias para personas que se hubieran relacionado con Gurdjieff y lograron persuadirme para que asistiera a la conferencia preliminar que serviría de introducción al ciclo. En compañía de un grupo de seguidores de Gurdjieff, fui a visitar a Uspensky, que residía en un apartamento de Nueva York. Asistimos allí a una interminable charla que me resultó por completo incomprensible, después de la cual Ouspensky anunció que respondería cuantas preguntas quisiéramos formularle antes de inscribirnos o no para las siguientes conferencias. Se hicieron varias preguntas y a todas contestó Ouspensky, pero solo una me pareció interesante. ¿Por qué
había, entre comillas, roto Ouspensky con Gurdjieff y por qué se había separado públicamente de su obra? Para evitar cualquier posible confusión, he de aclarar que se rumoreaba que Gurdjieff había expulsado a Ouspensky, pero al principio de aquella conferencia introductoria, Ouspensky afirmó que, aunque quizás hubiéramos oído lo contrario, era él quien lo había abandonado. Gurdjieff, con una actitud típica en él, no había hecho comentario alguno sobre la ruptura ni en un sentido ni en otro. Al oír la pregunta, Ouspensky sonrió y dijo que la respuesta era muy sencilla. Y fue que cuando había descubierto que Gurdjieff, entre comillas, estaba equivocado y se había visto obligado a abandonarlo. Añadió después que daría más detalles de ese descubrimiento en las siguientes conferencias. Yo repliqué con la mayor vehemencia de la que me creía capaz que no necesitaba oír más. Para mí fue toda una revelación descubrir mi ardiente lealtad hacia Gurdjieff y darme cuenta de lo seguro que estaba de que él no podía equivocarse en nada. No asistí a ninguna de las restantes conferencias de Ouspensky, y quienes lo hicieron me dijeron después que había sido muy interesantes y que era una pena que me las hubiera perdido. Unos años después se produjo una reconciliación entre la, entre comillas, fracción de Gurdjieff y la de Ouspensky, y los libros de este último, en especial Fragmentos de una enseñanza desconocida, apareció entre las lecturas que se recomendaban a quienes vayan a estudiar las enseñanzas de Gurdjieff. No me llegó información de primera mano sobre la reconciliación porque no estaba presente cuando tuvo lugar y porque mi contacto con los grupos de Gurdjieff o con cualquier otro grupo se interrumpió durante unos 15 años. Cuantos se interesan por las teorías de Gurdjieff consideran lectura obligatoria los libros de Ouspensky, sobre todo el ya citado Fragmento de una enseñanza desconocida y El cuarto camino. Sin embargo, me parece innecesario añadir que los libros publicados por el mismo Gurdjieff, si se tiene el suficiente interés y la perseverancia para leerlos, son los únicos que expresan el verdadero y definitivo valor de él como hombre y de sus enseñanzas. Aunque había defendido a Gurdjieff delante de Ouspensky, mi reacción ante mi propio estallido fue una gran sorpresa. Si bien se produjo de un modo gradual, estaba harto de todos los mesías, profetas y místicos, desde Khalil Gibran y William Blake, que siempre se asociaban en mi mente por sus dibujos, hasta Ouspensky, Gurdjieff, Buda y el mismo Jesucristo. Fue una reacción buena, sana y airada, y al menos de momento resultó liberadora. Por sabios, omniscientes y poderosos que fueran esos individuos, era definitivamente necesario, así me lo parecía, juzgarlos por las verdades más duras y más evidentes que ellos mismos habían citado. Entre comillas, dime con quién andas y... Así como lo que en ese momento me parecía un punto de vista cada vez más sincero, los logros que habían alcanzado en términos que me resultaran comprensibles. No me daba cuenta de que era posible y del todo probable que yo no estuviera preparado para juzgarlos. En otras palabras, yo no había estudiado en profundidad ninguna filosofía, y no obstante, yo mismo tenía que emitir el juicio. Como no lo hacía para los demás, no era probable que ejerciera sobre nadie un influjo benéfico ni pernicioso. No intenté juzgar a los que ya habían muerto.
Mi objetivo principal eran los, entre comillas, videntes que yo mismo había conocido. Ouspensky, al que había conocido en el Piruré antes de mi breve encuentro con él en Nueva York, y Gurdjieff. Descubrí que no sabía bastante sobre Ouspensky para llegar a ninguna conclusión de importancia. Conocía Tertium Organum, un nuevo modelo del universo y otros escritos suyos que me parecieron farragosos, demasiado intelectuales y en general incomprensibles, lo que quiere decir que para mí carecían de interés. Y todo ello no constituía una base adecuada para juzgar su posible valor. En cuanto a Gurdjieff, me di cuenta de que no le criticaba por las razones que motivaban las críticas de los demás. Con esto quiero decir que no me preocupaba en absoluto su falta de moral en el sentido que suele atribuirse a ese término. Nada me importaba que tuviera hijos ilegítimos, que bebiera demasiado, ni que pudiera haber sido, entre comillas, un mago, un charlatán, o el mismo, como él mismo se llamaba, un diablo. Pero si en definitiva el desarrollo y el crecimiento de una persona dependía del esfuerzo individual, si todo estaba en nuestras manos, ¿qué necesidad había de que fuera un Mesías? ¿Quién, aparte del propio Gurdjieff, pensaba o sabía que él era un elegido que no podía ser nada más que un maestro? Como hombre le conocía lo bastante como para sentir por él un gran afecto. Como maestro, esta era una cuestión completamente distinta. Podía aceptarle en ese papel lo mismo que podía aceptar, entre comillas, las enseñanzas de un padre que da a su hijo. Me parece una responsabilidad adecuada, necesaria, pues el hijo es suyo. Pero, como líder de la humanidad, concluí que debía ser un fanático y estar tan ciego, aunque por algo externo a mí mismo, como sus discípulos. Tal vez sí, tal vez no. Mis conclusiones no me conducían a ninguna parte, y solo podía pensar que no tenía, entre comillas, la fe necesaria, o que no había visto la luz con respecto a Gurdjieff. Sin embargo, fue un alivio enfrentarme con el problema. Por curioso que parezca, Gurdjieff, como persona, acabó por gustarme aún más que antes. Empezaba a aparecerme, en un sentido literal y paradójico, la personificación de la excelente expresión que dice verdadero y auténtico Camelo. Aceptaba sin reservas que él, pero no necesariamente los demás, se había desarrollado de un modo que el bien y el mal habían progresado en su interior por igual. No obstante, no podía aceptarlo en mi propio caso. Yo estaba a uno de los lados, aunque no podía definir cuál era. Quería creer en el, entre comillas, bien, y quería luchar por él. Supongo que fue algo semejante a lo que ocurre cuando uno descubre de pronto que cree en Dios. Este estado no duró mucho tiempo. La Segunda Guerra Mundial puso fin a la mayor parte de mis sentimientos, de hecho, a casi todos mis sentimientos, entre comillas, religiosos. Aún así, se aproximó el final de la guerra y mi encuentro, más estremecedor e importante, con Gurdjieff. Finalizó aquí el capítulo 11 del libro segundo del libro Recordando a Gurdjieff. Muchas gracias por haber escuchado.